Hola, hola, ¿cómo estáis? Un día más desde el canal, Treballem la Terra, trabajamos la tierra, soy Josep y hoy estamos en el huerto de la finca. Vamos a ver su evolución. Estamos a finales de septiembre y bueno, ya sabéis que pasó por aquí el jabalí, bueno, varios jabalís, entre otros animales que no hemos podido identificar. Ya sabéis que si alguien sabe a qué animal pertenece la huella que encontráis en las fotografías que hay en comunidad del canal, si vais al apartado comunidad del canal, veréis una serie de fotografías. Una de ellas hay unas huellas impresas en uno de los bancales, en la cual no podemos identificar nadie qué tipo de animal es, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien sabe de qué animal se trata, por favor, que lo pongan en comentarios y así pues nos podemos informar un poco mejor. Bien, bueno, el caso es que pasaron por aquí diferentes animales tras unas lluvias y como estaba el suelo muy mojado y muy tierno, pudieron grabar sus huellas. Bien, entonces aquí hoy vamos a ver, estamos a finales de septiembre, vamos a ver cómo está el huerto tras el paso del jabalí, después de reparar algunas paredes de tejas de lo que son los bancales. Y también, antes de que se me olvide, quería deciros que a todos los ansiosos por la poda con la motosierra de los olivos, todavía no es, estamos en septiembre. Esperaremos a finales de octubre, noviembre, cuando la savia ya no circule. Bien, cuando la savia esté en reposo de los olivos, entonces es el momento de actuar, de hacer intervenciones de poda. Bien, porque ahora mismo la savia está circulando y si podamos ahora, todavía es demasiado prematuro. Bien, ¿por qué? Porque afectaría de algún modo al olivo. Entonces no nos interesa eso, nos interesa que el olivo evolucione bien y cada cosa tiene su tiempo. Bien, entonces a partir de finales de octubre, noviembre, pues ya empezaremos con la poda. Bien, con la motosierra y todo lo que os gusta, que yo sé que os gusta mucho, que ya me ha preguntado alguna persona que a ver cuándo voy a podar otra vez. Bien, estáis viendo cortos de las podas, shorts, cortos de las podas del año pasado, de la temporada pasada. Bien, ahora hay que emprender de nuevo las podas, pero en su momento justo. ¿Vale? Dicho esto, vamos a dar una vuelta por el huerto. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una calabaza que salió esporádica, como podéis ver, está majísima. Tenemos aquí espinacas, acelga. Aquí recorté unas hojas de acelga para poner en el caldo. Y aquí veréis, ¡anda! ¿Te crecen aquí almejas en el huerto? No, no. Esto es una aportación de mineral, de calcio y fosfato para la tierra. ¿Bien? Lo mismo que la cáscara de huevo. Siempre que la cáscara de huevo también la podéis usar como calcio para la tierra. Es bueno la cáscara de huevo machacada y todo lo que es todo lo que son la almeja, las cáscaras de los moluscos machacados y para la tierra. Esto hay una aportación extra de minerales. Bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos unas ramas que puse de trampa, por si nos visitan de nuevo estos simpáticos animales, que aunque hagan sus destrozas, están en su territorio y bajan de ahí de las montañas, vienen de ahí de las montañas, bajan y ellos buscan alimento, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Colcale. Aquí podemos apreciar una colcale, aquí tenemos otra colcale. Bien, estos son zanahorias, aquí podemos ver zanahorias, puerros, mirad qué bonitos que están los puerros. Aquí tenemos guisantes, estos son guisantes que sí he sembrado. Aleatoriamente, aquí lo que he hecho es una siembra de guisantes. Bien, no de forma ordenada, en líneas, linealmente, sino que aleatoriamente, esporádicamente, he ido lanzando granos de lo que son los guisantes y a ver cómo evolucionan. Bien, vamos al siguiente bancal. Aquí tenemos espinaca, aquí tenemos coles. Bien, las coles han sido atacadas también. Aquí tenemos otra variedad de calabaza,
esporádica. Y aquí es todo lo que arrasaron, el jabalí arrasó con todas las lechugas que habían por aquí, arrasaron. Bien, vamos al siguiente. Aquí tenemos guisantes. Bien, aquí los guisantes están evolucionando muy bien. Fijaros qué verde, fijaros qué maravilla. La naturaleza, lo que nos puede proveer, lo que nos puede dar. Si nosotros amamos la naturaleza nos da. Bien, y fijaos aquí, más guisantes. Aquí tenemos más guisantes. Esporádicamente aquí también los lancé así, no están en modo lineal. Bien, estas ramitas son de trampa, pero bueno, algo harán. Aunque sea que casi nada, pero aquí en teoría tendrían que salir judías. Bien, por la razón que sea, solo han brotado una aquí, una triste aquí, muy pequeña todavía, otra aquí y finalmente otra aquí. Bien, y bueno, un poquito para que vierais un poquito cómo está la situación del huerto de Bancales a finales de septiembre. Bien, entonces, bueno, sin nada más ya que añadir, espero que estéis bien, que sigáis el canal, que os suscribáis, que le deis a la campanita, pulsar la campanita para recibir todos los vídeos. Bien, pues nada, me despido, hasta el próximo vídeo, portaros bien. Un saludo, un abrazo.